A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Las píldoras equivocadas. Las manos de Bobby Torino temblaban mientras sostenía el cuerpo inerte de su hija, Emma. Su figura de 16 años era aterradoramente pequeña en sus brazos. Los paramédicos ya la habían subido a la ambulancia, pero la imagen de encontrarla inconsciente en el suelo de su dormitorio quedaría grabada en su memoria para siempre. Encontré a mi hija adolescente inconsciente en su habitación. Había un frasco de pastillas vacío a su lado. Le había dicho al operador del 911, el pánico arañándole la garganta mientras le practicaba RCP hasta que llegó la ayuda. Los paramédicos trabajaron frenéticamente, bombeando vida de nuevo al cuerpo moribundo de Emma, mientras Bobby seguía a la ambulancia hasta el hospital St. Mary's, su mente debatiéndose entre el terror y la rabia. A los 52 años, Bobby Torino no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente. 20 años en los Rangers del ejército le habían enseñado a compartimentar el miedo, y su posterior éxito construyendo Torino Construcción de la nada hasta convertirla en un imperio de $50 millones solo había endurecido su determinación. Pero ver a su única hija luchar por su vida destrozó algo fundamental dentro de él. El doctor Martínez salió de la sala de emergencias después de lo que pareció una eternidad. «Está estable», dijo, y Bobby sintió que sus rodillas casi se doblaban de alivio. «Pero, señor Torino, tenemos que hablar. El contenido de este frasco». El médico sostuvo el frasco de pastillas recetadas que Emma aparentemente había vaciado. «No es lo que está en la etiqueta. Los detectives están en camino». La esposa de Bobby, Cynthia, que había llegado 20 minutos después que él, alegando que había estado en su club de lectura, palideció cuando la policía entró por las puertas del hospital. El detective Ray Kowalski, un hombre corpulento de ojos cansados, examinó el frasco de pastillas con guantes de látex. «Estas pastillas son digoxina», explicó el detective Kowalski, «medicación para el corazón. Pero la etiqueta dice que son la medicación para la ansiedad de Emma, lorazepam. Alguien las cambió». Bobby estudió el rostro de su esposa mientras hablaba el detective. En sus 22 años de matrimonio, había aprendido a leer las señales de Cynthia, la forma en que apretaba los labios cuando mentía, cómo se le contraía el ojo izquierdo cuando estaba nerviosa. Ambas cosas estaban sucediendo ahora. «¿Quién tiene acceso a la medicación de Emma?», preguntó el detective. «Solo la familia», dijo Cynthia rápidamente. «Bobby, yo misma», y hizo una pausa. «El doctor Holbrook se las recetó. Ha estado tratando a Emma por ansiedad desde los papeles del divorcio. Se dio cuenta demasiado tarde. La sangre de Bobby se heló. ¿Qué papeles de divorcio?». El detective miró entre ellos, sintiendo la repentina tensión. El rostro de Cynthia se puso blanco. «Yo tenía la intención de decírtelo. Los presenté la semana pasada. Iba a...». «Señor y señora Torino», interrumpió el detective Kowalski. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en la comisaría. Alguien intentó envenenar a su hija, y necesitamos entender por qué». Mientras salían del hospital con Emma estable pero sedada, la mente de Bobby ya estaba trabajando. Cynthia había solicitado el divorcio sin decírselo. Conocía al doctor Trevor Holbrook lo suficientemente bien como para mencionarlo por su nombre, y ahora alguien había cambiado la medicación para la ansiedad de Emma, medicación recetada por ese mismo médico, por medicación para el corazón que podría haberla matado. Las piezas estaban encajando, pero Bobby necesitaba más información antes de actuar. En los Rangers, aprendió que los mejores soldados eran los pacientes. Los que sobrevivían no eran los más valientes, sino los más inteligentes. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su socio comercial y antiguo compañero del ejército, Mike Vázquez. «Me enteré de lo de Emma. Lo que necesites, hermano». Bobby respondió, «Reúnete conmigo en la oficina mañana. Trae a tus contactos de investigación». Mientras conducía a casa detrás de Mercedes de Cynthia, Bobby apretó la mandíbula. Si su esposa estaba involucrada en lo que le había sucedido a Emma, si había puesto en peligro la vida de su hija, se aseguraría de que pagara un precio que la atormentara por el resto de sus días. Bobby Torino no perdonaba la traición. Nunca lo había hecho y nunca lo haría. Capítulo 2. La mente del soldado. Bobby estaba sentado en la oficina de su casa a las 3 de la madrugada, mirando el espacio vacío donde solía estar la foto de la boda de Cynthia. La había quitado en algún momento de la semana pasada, junto con varias otras fotos familiares. Las señales habían estado ahí,
pero él había estado demasiado concentrado en expandir su negocio al mercado de Seattle como para darse cuenta de que su propia casa se derrumbaba. Sus antecedentes lo hacían excepcionalmente calificado para lo que se avecinaba. Nacido en Boston, hijo de un padre obrero de la construcción y una madre enfermera, Bobby aprendió pronto que el mundo se dividía entre los que luchaban por lo que querían y los que dejaban que otros se lo quitaran. La temprana muerte de su padre en un accidente laboral cuando Bobby tenía 15 años había consolidado esa filosofía. El ejército la había refinado. 2 misiones en Afganistán, una estrella de bronce y suficientes experiencias cercanas a la muerte como para llenar una morgue le habían enseñado a Bobby que la supervivencia significaba pensar 3 pasos por delante de tu enemigo. Cuando dejó el servicio y utilizó sus beneficios de veterano para iniciar Torino Construction, aplicó los mismos principios a los negocios. Para cuando tenía 40 años, era propietario de 3 plantas de hormigón, empleaba a 200 personas y tenía suficientes contactos políticos para pujar por importantes contratos municipales. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Mike, yo tampoco puedo dormir». La voz de Mike Vázquez era áspera por los cigarrillos y las demasiadas noches en vela. «Tengo a nuestro hombre esperando. Jimmy Chan. Ahora trabaja en seguridad privada, pero solía trabajar en inteligencia para la oficina. Puede tener todo lo que necesitas para el mediodía, registros bancarios, registros telefónicos, vigilancia, si es necesario. Esto queda entre nosotros, Bobby». Sin preguntas. Bobby cerró los ojos. Emma podría haber muerto, Mike. Lo sé, hermano. Por eso vamos a averiguar quién lo hizo. Después de colgar, Bobby recorrió su casa, una casa colonial de 4.000 pies cuadrados en el barrio más exclusivo de Belmont. Cynthia había elegido cada mueble, cada combinación de colores, cada acento decorativo. Él lo había pagado todo sin rechistar, trabajando 16 horas al día para darle la vida que ella quería. En su dormitorio, abrió su joyero y lo encontró casi vacío. Las perlas de su abuela, la pulsera de tenis de diamantes que le compró por su 10º aniversario, incluso el modesto anillo de compromiso para el que había reunido dinero cuando ambos tenían 25 años, todo había desaparecido. Había estado planeando esto durante meses. A la mañana siguiente, Bobby se reunió con Mike en la oficina principal de Torino Construction en Cambridge. La empresa ocupaba un almacén renovado con ventanas de cristal que daban al río Charles. Bobby lo había construido para impresionar, pero hoy la vista no significaba nada. Jimmy Chun llegó exactamente a mediodía, con una carpeta manila y un portátil. Era más pequeño de lo que Bobby esperaba, con gafas de montura metálica y los movimientos precisos de alguien que vivía en los detalles. Su esposa solicitó el divorcio hace 8 días, comenzó Jimmy sin preámbulos. Alega diferencias irreconciliables y pide la mitad de todo, más la pensión alimenticia. Su abogado es Peterson, Bradford y Asociados, especialistas en divorcios caros. ¿Cómo los está pagando?, preguntó Bobby. Ahí es donde se pone interesante. Jimmy abrió su portátil. Hace 3 meses, abrió una cuenta corriente en Harbour Bank. Ha depositado $47,000 en los últimos 2 meses, todo en efectivo. Mike se inclinó hacia adelante. ¿De dónde viene ese dinero? Todavía estoy trabajando en ello, pero puedo contarte algo sobre el Dr. Trevor Holbrook. Jimmy sacó una fotografía. 48 años, especialista en cardiología del Hospital General de Massachusetts, divorciado hace 2 años, paga una fuerte pensión alimenticia a su ex esposa. Ha estado tratando a Emma por ansiedad desde febrero. Bobby estudió la foto. Holbrook era guapo de una manera pulida, pelo plateado, traje caro, el tipo de hombre que se veía cómodo en los clubes de campo y las galas benéficas, todo lo que Bobby no era. ¿La ansiedad de Emma comenzó en febrero?, preguntó Bobby. Según su historial médico, sí. La primera cita fue el 14 de febrero, el día de San Valentín. Bobby sintió que apretaba la mandíbula. ¿Qué más? Su esposa ha estado almorzando con el Dr. Holbrook todos los miércoles durante los últimos 3 meses. Siempre en restaurantes caros, siempre cargados a su tarjeta de crédito. El miércoles pasado, pasaron 2 horas en el Ritz-Carlton. Ese es el día antes de que Emma. Empezó Mike. Fuera envenenada, terminó Bobby. ¿Alguien quería a mi hija muerta? O casi. Jimmy cerró su portátil. Hay más, pero necesito otro día para confirmarlo, señor Torino. Haga lo que haga, tenga cuidado. Esta gente juega en serio. Después de que Jimmy se fuera, Bobby se sentó a solas con Mike en su oficina. A través de las ventanas, los equipos de construcción trabajaban en el nuevo desarrollo frente al mar.
Otro proyecto multimillonario que Bobby había conseguido tras años de cuidadosa construcción de relaciones. ¿Qué estás pensando, hermano?, preguntó Mike. Bobby guardó silencio durante un largo rato. ¿Recuerdas Kandahar? ¿Aquel comandante talibán que seguía atacando nuestros convoys de suministros? Te pasaste 3 semanas estudiando sus patrones antes de eliminarlo. Creía que era inteligente. Creía que podía herir a nuestra gente y desaparecer entre las montañas. La voz de Bobby era plana, sin emociones. Nunca dejé que nadie hiriera a mi gente y se saliera con la suya. Mike asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Tiempo para pensar. Y cuando esté listo para moverme, necesitaré tu ayuda con algunas cosas que no se puedan rastrear hasta nosotros. Lo tienes. Esa noche, Bobby se sentó junto a la cama de hospital de Emma. Estaba despierta pero aturdida, su rostro pálido contra las almohadas blancas. Parecía tan joven, tan inocente. La rabia que se había ido acumulando en su pecho durante 24 horas se cristalizó en algo más duro y frío. Papá. La voz de Emma era apenas un susurro. Estoy aquí, cariño. No intenté hacerme daño. Solo tomé mi medicina como siempre. Bobby le apartó el pelo de la frente. Lo sé, cariño. Alguien se equivocó con tus pastillas, pero papá lo va a arreglar. Los ojos de Emma volvieron a cerrarse, y Bobby hizo una promesa silenciosa. Quienquiera que le hubiera hecho esto a su hija pagaría. No solo Cynthia y su amante. Cualquiera que hubiera participado en poner en peligro la vida de Emma aprendería lo que sucedía cuando te cruzabas con Bobby Torino. En los Rangers, tenían un dicho: ningún enemigo demasiado fuerte, ningún lugar demasiado distante, ninguna venganza demasiado completa. Bobby tenía la intención de demostrarlo. Capítulo 3. La traición más profunda. Bobby pasó los 3 días siguientes interpretando al marido y padre preocupado, mientras Jim Michin investigaba a fondo las actividades de su esposa. El cuadro que surgió fue peor que el adulterio. Fue un intento de asesinato, con Emma como daño colateral. El jueves por la noche, Jimmy llamó con las piezas finales. Su esposa y el Dr. Holbrook no solo tenían una aventura, dijo. Estaban planeando matarlo. Bobby estaba sentado en su oficina después del horario laboral, el edificio vacío excepto por el guardia de seguridad de abajo. Explica. La digoxina que fue cambiada por la medicación para la ansiedad de Emma. Es incolora, inodora y en la dosis correcta causa ataques cardíacos que parecen completamente naturales. El Dr. Holbrook se la ha estado recetando durante meses, alegando dolores en el pecho, pero su historial médico real muestra un corazón perfectamente sano. Ivan a envenenarlo. Se pone peor. La voz de Jimmy era sombría. Su esposa ha estado copiando archivos del ordenador de su oficina en casa durante meses. Registros comerciales, pólizas de seguros, información de cuentas bancarias. Ella y Holbrook han estado planeando esto desde enero. Bobby sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Se suponía que Emma no debía tomar esas pastillas. No, según sus mensajes de texto, se suponía que usted debía tomarlas el martes por la noche. Su esposa iba a ponerlas en su bourbon de la tarde, alegar que había estado teniendo dolores en el pecho y tomando la medicación para la ansiedad de Emma para el estrés. El bourbon, Cynthia le traía un vaso todos los martes por la noche mientras trabajaba en su estudio, una tradición que había comenzado hace 6 meses, justo cuando ella se había vuelto más atenta, más cariñosa. Había pensado que estaba tratando de reconectar con su matrimonio. ¿Y la medicación real de Emma?, preguntó Bobby. Holbrook le recetó el doble de la dosis normal del lorazepam, sabiendo que la haría sentir somnolienta y desorientada. El plan era que ella encontrara su cuerpo el miércoles por la mañana después de que la digoxina hubiera hecho su trabajo, una hija afligida descubriendo que su padre había sufrido una sobredosis accidental de su medicación mientras trataba de lidiar con el estrés. Bobby guardó silencio durante tanto tiempo que Jimmy finalmente le preguntó si seguía ahí. Estoy aquí, dijo Bobby. Sigue. El seguro de vida por sí solo vale $8 millones, más la mitad de los activos de su negocio, la casa, todo. Pero aquí está la trampa. No planeaban esperar a la legalización del testamento. Holbrook ha estado en contacto con un comprador para Torino Construction. Querían vender inmediatamente y desaparecer. ¿Quién es el comprador? Meridian Development Group. Es una empresa fantasma, pero la rastreé hasta Vincent Romano. Bobby conocía ese nombre. Romano tenía contactos, no solo políticos, sino a la antigua usanza de Boston. Había estado tratando de meterse en el territorio de Bobby durante años, ofreciéndose a asociarse en proyectos de una manera que sonaba más a amenazas. Hay más, continuó Jimmy.
Su esposa ha estado pasando información a Romano sobre sus contratos, sus ofertas, su situación financiera. La aventura con Holbrook era real, pero el objetivo final era entregarle su negocio a Romano. Bobby colgó y se sentó en la oscuridad durante una hora, procesando todo. Su esposa no solo había traicionado su matrimonio, los había vendido a él y a su hija a unos asesinos. Emma casi había muerto porque había tomado accidentalmente el veneno destinado a él. Pero que Emma tomara esas pastillas le había salvado la vida y había expuesto toda la conspiración. En los Rangers, llamaban a ese tipo de suerte intervención divina. Bobby prefería pensar en ello como una oportunidad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Cynthia: dan de alta a Emma mañana. Yo la recogeré. Bobby respondió: yo me encargo. Tú céntrate en tu club de lectura. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, cariño. Te quiero. A la mañana siguiente, Bobby trajo a Emma a casa, a una casa vacía. Cynthia se había ido temprano para lo que ella decía que era un día de spa con su hermana. Bobby instaló a Emma en la sala de estar con sus películas favoritas y le preparó el almuerzo, haciendo de padre cariñoso mientras su mente repasaba los últimos detalles de su plan. A las 2 de la tarde, Mike llegó con una furgoneta y 3 de sus hombres de confianza, chicos que habían estado con Torino Construcción desde el principio, que le debían su sustento a Bobby y que harían lo que él les pidiera sin hacer preguntas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mike mientras estaban de pie en la entrada de la casa de Bobby. Intentaron matar a mi hija, Mike. Intentaron matarme y entregar el trabajo de mi vida a Romano. La voz de Bobby era firme, pero sus ojos eran gélidos. No solo estoy seguro, estoy deseando hacerlo. ¿Y Emma? Estará en casa de su tía María a las 6 de esta noche, una fiesta de pijamas que durará todo el tiempo que sea necesario. Bobby había aprendido la paciencia en el ejército, pero también había aprendido que cuando llegaba el momento de actuar, te movías rápido y con decisión. Cynthia y Holbrook creían que eran inteligentes, creían que habían cubierto sus huellas. No tenían ni idea de que estaban entrando en una trampa diseñada por alguien que se había pasado 2 décadas aprendiendo a eliminar amenazas. Esa noche, mientras Emma se reía con sus primos en casa de Marie, completamente ajena a lo que se avecinaba, Bobby hizo sus últimos preparativos. Había construido Torino Construcción con sus propias manos, convirtiendo la nada en un imperio gracias a la fuerza de voluntad. Había sobrevivido a 2 misiones en Afganistán, a múltiples intentos de sus competidores por destruirlo y a la muerte de sus padres. No iba a permitir que una esposa infiel y su amante le quitaran nada de eso. La guerra estaba a punto de comenzar, y Bobby Torino nunca perdía guerras. Eliminaba al enemigo por completo. Capítulo 4. La preparación del cazador. Bobby pasó la noche del viernes preparando el escenario para la que sería la operación más importante de su vida. A diferencia de Afganistán, donde el enemigo podía ser identificado por sus armas y uniformes, esta guerra requería un tipo diferente de precisión. Empezó con Romano. La investigación de Jim Michin había revelado que Vincent Romano operaba desde una oficina de aspecto legítimo en el norte, pero sus verdaderos negocios se llevaban a cabo en el sótano de su restaurante, Juspes. Bobby había comido allí 2 veces a lo largo de los años, y ambas veces se había ido con la incómoda sensación de que lo estaban evaluando como un trozo de carne. A las 10 de la noche, Bobby aparcó a 3 manzanas de Juspes y caminó por las estrechas calles de la pequeña Italia de Boston. El Cadillac Burdeos de Romano estaba en el aparcamiento privado del restaurante, detrás del edificio, justo donde Jimmy dijo que estaría todos los viernes por la noche. Bobby fotografió la matrícula y memorizó la posición exacta del vehículo. De su bolsillo, sacó un pequeño dispositivo que Jimmy había adquirido a través de canales que no existían oficialmente. El rastreador GPS era de grado militar, diseñado para ser indetectable durante meses. Bobby lo deslizó debajo del parachoques trasero de Romano en menos de 30 segundos, y luego se alejó sin mirar atrás. El sábado por la mañana llegó la fase 2. Bobby llegó al partido de fútbol de Emma con 1 hora de antelación, escaneando el aparcamiento hasta que vio el BMW plateado del Dr. Holbrook. El médico aparentemente estaba saliendo con otra divorciada con una hija en el equipo de Emma, manteniendo su tapadera de hombre de familia devoto mientras planeaba un asesinato. Bobby se acercó al BMW de forma casual, como si se dirigiera a su propio coche. El rastreador GPS se colocó debajo del parachoques de Holbrook con la misma facilidad que el de Romano, pero esta vez Bobby añadió algo extra, un pequeño dispositivo de escucha conectado a la parte inferior de la manija de la puerta del conductor. Todas las conversaciones que Holbrook tuviera en su coche serían grabadas y transmitidas a un servidor seguro.
Durante el partido, Bobby se sentó 2 filas detrás de Holbrook y su nueva novia, lo suficientemente cerca como para oír su conversación. El médico era encantador, atento, haciendo preguntas sobre la hija de la mujer con lo que parecía un interés genuino. Era una actuación perfecta, y Bobby se dio cuenta de que no era la primera vez que Holbrook interpretaba el papel de futuro padrastro preocupado. Después del partido, mientras Emma celebraba la victoria de su equipo con un helado, el teléfono de Bobby vibró con la primera grabación del coche de Holbrook. Escuchó a través de un auricular mientras Emma hablaba con entusiasmo sobre sus goles. Le dije a Cynthia que el plazo se ha adelantado, decía Holbrook a alguien por teléfono. Romano quiere que la venta del negocio se complete para el próximo viernes. ¿Y el marido? La otra voz estaba distorsionada electrónicamente, probablemente el propio Romano utilizando un cambiador de voz. Todavía no tiene ni idea de que nos han descubierto. Cynthia dice que ha estado completamente centrado en la hija desde el incidente del hospital. Bien. Asegúrate de que siga distraído. Una vez que los papeles estén firmados, puedes encargarte de la limpieza como quieras. ¿Limpieza? Bobby apretó la mandíbula. Seguían planeando matarlo, incluso después de que el accidente de Emma hubiera expuesto su plan original. Esa noche, Bobby llamó a Mike. Necesito que organices una reunión con Romano. Dile que estoy listo para discutir una asociación en el proyecto del paseo marítimo. Bobby, eso es exactamente lo que ha estado esperando oír durante 3 años. Aceptará la reunión. ¿Cuándo? El martes por la noche. Restaurante Juspes, después del cierre. Dile que quiero privacidad para nuestra conversación. Mike guardó silencio por un momento. Estás entrando en la guarida del león. No, dijo Bobby, mirando a Emma practicar el violín a través de la ventana del salón. Estoy trayendo al león a la mía. El domingo transcurrió tranquilamente. Cynthia regresó de su fin de semana de spa, renovada y aparentemente libre de culpa, cocinando la cena favorita de Bobby y preguntando por la recuperación de Emma con lo que parecía una preocupación genuina. Era buena en la compartimentación, otra señal de que esta no era su primera traición. El lunes llegó la fase final de la preparación. Bobby visitó 3 lugares diferentes alrededor de Boston, cada uno de los cuales cumplía un propósito específico en su plan. El primero fue un almacén en Revere, donde alquiló una unidad bajo un nombre falso y guardó equipo que Mike había adquirido a través de sus contactos en la construcción. El segundo fue un puerto deportivo en Charleston, donde el viejo compañero de ejército de Bobby, Tony Greco, guardaba un barco pesquero de 40 pies que había sido modificado para fines que no eran estrictamente legales. El tercero era una granja en New Hampshire que Bobby había comprado años antes como refugio de fin de semana, pero que nunca había utilizado. Cada lugar jugaría un papel crucial en lo que se avecinaba. El martes por la mañana, Jimmy Chun entregó el informe de inteligencia final. Romano te espera esta noche, dijo, pero también tiene 4 hombres posicionados alrededor del restaurante, y Holbrook planea estar allí también. Van a intentar matarme esta noche, dijo Bobby. No era una pregunta. Esa es mi evaluación. Probablemente lo hagan parecer un robo que salió mal. Bobby asintió. ¿Y Cynthia? Se supone que debe estar en casa de su hermana esta noche, estableciendo una coartada. Pero la tengo vigilada. Si se desvía del plan, lo sabrás inmediatamente. Esa noche, Bobby se despidió de Emma con un beso y le dijo que llegaría tarde a casa de una reunión de negocios. Ella lo abrazó con fuerza, todavía conmocionada por su estancia en el hospital, pero recuperándose cada día más. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Más que a nada en el mundo. Mientras Bobby conducía hacia el norte, pensó en los 22 años que había pasado construyendo una vida con Cynthia. Los primeros años en que el dinero escaseaba pero eran felices. La alegría del nacimiento de Emma. El orgullo de ver crecer su negocio de un solo camión a un imperio. Todo había sido una mentira. Cynthia había estado esperando el momento adecuado para llevárselo todo, y había encontrado socios dispuestos a cometer un asesinato para conseguirlo. Pero Bobby Torino no había sobrevivido a Afganistán y construido un negocio multimillonario por ser ingenuo. Había aprendido hace mucho tiempo que en la guerra, el lado que golpea primero y más fuerte suele ganar. Esta noche, la guerra comenzaría en serio, y para mañana por la mañana, todos los que habían amenazado a su hija entenderían por qué Bobby Torino nunca perdonaba y nunca olvidaba. Capítulo 5. La trampa se cierra. Bobby llegó a Juspes exactamente a las 9 de la noche, 15 minutos después de que el restaurante cerrara oficialmente. Las ventanas delanteras estaban oscuras, pero la luz brillaba desde la oficina trasera donde Romano llevaba a cabo sus verdaderos negocios. Bobby aparcó en el aparcamiento público al otro lado de la calle,
observando las posiciones de los hombres de Romano tal como Jimmy las había descrito. Un hombre sentado en un sedán oscuro en la esquina, otro apoyado en un edificio cerca de la entrada trasera del restaurante, y Bobby podía ver la silueta de un tercero en el techo del edificio adyacente. El cuarto estaría dentro con Romano, protocolo de protección estándar para un hombre que se había hecho tantos enemigos como Vincent Romano. Bobby se enderezó la corbata y caminó hacia la puerta principal del restaurante, proyectando la imagen de un hombre de negocios exitoso que llega a una reunión tardía. Llevaba un maletín de cuero que contenía documentos financieros que harían creer a Romano que la negociación era legítima. Lo que Romano no sabía era que cada uno de esos documentos era falso, y Bobby no tenía intención de firmar nada esa noche. La puerta principal se abrió antes de que Bobby pudiera llamar. Un hombre delgado con ojos muertos le hizo un gesto para que entrara sin hablar. Bobby lo reconoció por las fotos de vigilancia. Carlo Benedetti, el ejecutor personal de Romano y presunto asesino. Señor Torino, la voz de Romano se oyó desde el fondo del restaurante. Venga, venga. Tenemos mucho que discutir. Bobby caminó a través del comedor con poca luz, pasando por mesas cubiertas con manteles blancos y sillas apiladas para la noche. El olor a ajo y vino flotaba en el aire, mezclado con algo más. Miedo, tal vez, o anticipación. Romano estaba sentado detrás de un gran escritorio en su oficina, un hombre corpulento con un traje caro y anillos de oro en ambas manos. El doctor Holbrook estaba de pie a su lado, con aspecto nervioso pero decidido. Un segundo ejecutor, más joven que Benedetti pero con aspecto igualmente peligroso, se apoyaba cerca de la puerta trasera. Vincent, dijo Bobby, extendiendo la mano. Gracias por aceptar reunirse. Un placer, Bobby. ¿Conoces al doctor Holbrook? Por supuesto. Bobby estrechó la mano de Holbrook, apretando lo suficiente como para hacer que el médico se estremeciera. Me alegra volver a ver. Sí, bueno, espero que su hija se esté recuperando, dijo Holbrook, con una voz cuidadosamente neutra. Está mucho mejor. Lo curioso de esas píldoras es que la farmacia dice que no tiene constancia de haber cometido ese tipo de error. Romano se inclinó ligeramente hacia adelante. Los errores de farmacia ocurren. Lo importante es que ella está a salvo. Absolutamente. Bobby abrió su maletín y sacó una carpeta. Hablamos de negocios. Durante los siguientes 20 minutos, Bobby interpretó su papel a la perfección. Escuchó la propuesta de Romano para asociarse en el desarrollo del paseo marítimo. Asintió en los momentos adecuados e hizo preguntas que lo hacían parecer ansioso pero cauteloso. Mientras tanto, contaba a los hombres, anotaba sus posiciones y calculaba las distancias. Holbrook se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, pero Bobby lo vio mirar su reloj 2 veces. Estaban trabajando con un plazo. Finalmente, Romano dijo, ¿estás listo para firmar? Bobby fingió estudiar el contrato. Este porcentaje de asociación me parece bajo. Yo aporto todas las conexiones políticas, todas las relaciones establecidas con la Comisión de Planificación de la ciudad. Pero nosotros aportamos la financiación, respondió Romano, y la protección que garantiza que los proyectos se desarrollen sin problemas en esta ciudad. Ahí estaba la amenaza pronunciada con una sonrisa. Necesito pensarlo, dijo Bobby, cerrando la carpeta. Estamos hablando del trabajo de mi vida. La sonrisa de Romano se desvaneció. Esperaba que pudiéramos concluir nuestros negocios esta noche. Holbrook habló por primera vez en 10 minutos. Vincent ha sido muy generoso con su oferta. Algunas oportunidades no se presentan 2 veces. Bobby miró al médico con genuina curiosidad. ¿Sabe, doctor Holbrook, me he estado preguntando algo. ¿Cómo se involucró exactamente en negocios de construcción? No es su experiencia en cardiología. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Romano se dirigieron a Holbrook, que de repente estaba pálido. Siempre me ha interesado la inversión en bienes raíces, dijo Holbrook débilmente. Semanalmente, ¿verdad? Bobby se puso de pie. Bueno, caballeros, necesitaré unos días para considerar su propuesta. Mi abogado querrá revisarlo todo. Romano también se puso de pie. Su corpulencia hacía que el movimiento pareciera amenazador. Bobby, creo que estás malinterpretando la situación. ¿Me equivoco? Esto no es realmente una negociación. Es un plan de transición. Tu negocio se va a convertir en nuestro negocio, de una manera u otra. Bobby asintió lentamente. Ya veo. Why mini ego? Entonces te unirás a la lista de contratistas que han tenido accidentes desafortunados en esta ciudad. Bobby cogió su maletín. Vincent, creo que has malinterpretado algo importante sobre mí. ¿Qué es eso? No soy un contratista local al que puedas intimidar.
La voz de Bobby era tranquila, casi conversacional. Soy un hombre que pasó 20 años matando a gente mucho más peligrosa que tú. La habitación explotó en movimiento. Benedetti intentó alcanzar su pistola, pero Bobby había anticipado el movimiento. El maletín se balanceó en un arco perfecto, golpeando a Benedetti en la garganta y haciéndolo caer de rodillas. Bobby giró, agarró a Holbrook por la camisa y lo estrelló contra la pared antes de que Romano pudiera reaccionar. Las píldoras que cambiaste, dijo Bobby en voz baja, con el antebrazo presionado contra la garganta de Holbrook. Eran para mí, ¿verdad? No sé de qué. Mi hija casi muere por tu incompetencia. Pusiste medicación para el corazón en su frasco de ansiolíticos, pensando que ibas a provocarme un ataque al corazón. Romano gritaba órdenes a sus hombres, pero Bobby se había colocado de manera que el cuerpo de Holbrook bloqueaba cualquier disparo claro. El ejecutor más joven se movía para flanquearlo, pero Bobby también había previsto eso. Esto es lo que va a pasar, continuó Bobby, todavía hablando en voz baja mientras el caos estallaba a su alrededor. Vas a decirle a Romano exactamente cómo se suponía que funcionaría este plan. Vas a explicar cómo mi esposa te contrató para matarme y robar mi negocio. Vincent, ¿está loco?, jadeó Holbrook. Bobby sonrió. No, doctor. Solo estoy empezando. Soltó a Holbrook y retrocedió, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Con el pulgar, pulsó un solo botón. ¿Qué es eso?, exigió Romano. Un seguro, dijo Bobby. Caballeros, han estado transmitiendo toda esta conversación al FBI. La mentira era perfecta. Los tres hombres se quedaron helados, sus mentes repasando todo lo que habían dicho en los últimos 30 minutos. Romano había amenazado explícitamente la vida de Bobby. Holbrook había sido atrapado en la mentira sobre su implicación. Habían revelado lo suficiente como para destruirlos a ambos. Pero Bobby no había terminado, por supuesto. Continuó, siempre existe la posibilidad de que la grabación desaparezca. Estas cosas pasan con la tecnología. Romano entrecerró los ojos. ¿Qué quieres? Bobby volvió a enderezarse la corbata. Quiero que entiendan con quién están tratando. Quiero que sepan que sé todo sobre el complot de asesinato, sobre Cynthia, sobre sus planes para mi negocio. Caminó hacia la puerta, pasando por encima de Benedetti, que seguía jadeando en el suelo. Me pondré en contacto pronto, Vincent. Discutiremos los nuevos términos de nuestra relación. Bobby salió del restaurante sin mirar atrás, sabiendo que Romano no intentaría detenerlo, todavía no. El hombre necesitaba tiempo para pensar, para averiguar qué sabía realmente Bobby y qué planeaba hacer con la información. Lo que Romano no podía saber era que Bobby nunca había tenido la intención de negociar. Esto había sido un reconocimiento, una oportunidad de mirar a sus enemigos a los ojos y hacerles saber que se había declarado la guerra. Mañana comenzaría la verdadera operación, y a diferencia de Romano y Holbrook, Bobby Torino nunca había perdido una guerra. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. Bobby condujo a casa por las tranquilas calles de Belmont, su mente ya cambiando a la siguiente fase de su plan. La reunión con Romano había cumplido su propósito. Sus enemigos ahora sabían que estaban expuestos, lo que los haría desesperados y propensos a cometer errores. El coche de Cynthia estaba en la entrada cuando llegó, aunque se suponía que debía estar en casa de su hermana. Bobby aparcó y revisó su teléfono. Jim y Chin había enviado 3 mensajes en la última hora. Cynthia dejó la casa de su hermana a las 8:47 de la tarde. Ahora está en el condominio de Holbrook. Los hombres de Romano se están moviendo. Están asustados. Bobby sonrió. El miedo hacía a la gente predecible. Entró a la casa en silencio y encontró a Cynthia en la cocina, caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. Terminó la llamada rápidamente cuando lo vio. ¿Cómo fue tu reunión?, preguntó, con la voz tensa. Productiva. Romano y yo llegamos a un entendimiento. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de entendimiento? Bobby se dirigió al refrigerador y sacó una cerveza, tomándose su tiempo, del tipo en el que todo el mundo sabe exactamente dónde está parado. El ojo izquierdo de Cynthia se crispó. Bobby, necesito decirte algo sobre los papeles del divorcio. Ya lo sé. Su rostro se puso blanco. O sobre el doctor Holbrook. También lo sé. Cynthia se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Bobby, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué Emma casi murió? Fue un accidente. La farmacia se equivocó con su receta. Bobby dejó su cerveza y caminó hacia donde ella estaba sentada. Cynthia, sé lo de la digoxina. Sé que era para mí. Sé lo de Romano y el plan para vender mi negocio. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero Bobby no sintió nada.
La mujer a la que había amado durante 22 años había intentado asesinarlo y casi había matado a su hija en el proceso. No se suponía que fuera a pasar así, susurró. No se suponía que Emma tomara esas pastillas, pero yo estaba. Cynthia sintió, todavía llorando. Trevor dijo que sería indoloro, como un ataque al corazón. Has estado trabajando tan duro, tan estresado, y luego venderías todo a Romano y desaparecerías con tu nuevo novio. Solo queríamos empezar de nuevo. Has estado distante durante años, Bobby, siempre trabajando, siempre construyendo algo más grande. Sentía que ya no existía. Bobby se arrodilló para estar a su altura. Así que decidiste matarme. No fue así. Fue exactamente así. Su voz era tranquila, controlada. Intentaste asesinarme y casi matas a nuestra hija en su lugar. El teléfono de Cynthia vibró. Lo miró instintivamente, y Bobby vio el nombre en la pantalla, Trevor. Contesta, dijo Bobby. ¿Qué? Contestar al teléfono. Cynthia lo puso en altavoz, con manos temblorosas. Cynthia, gracias a Dios. La voz de Holbrook estaba llena de pánico. Tenemos un problema. Él lo sabe todo. Trevor, Bobby está aquí. ¿Qué? ¿Por qué estás en casa? Se supone que debes estar en casa de tu hermana. Bobby le quitó el teléfono de la mano a Cynthia. Hola, Trevor. El silencio se prolongó durante casi 10 segundos. La voz de Holbrook estaba cuidadosamente controlada ahora. Creo que ha habido un malentendido. No hay malentendido. Intentaste envenenarme con medicación para el corazón. Casi matas a mi hija. Has estado planeando robar mi negocio y mi vida. Eso no. Estuve en Huspes esta noche, Trevor. Vincent y yo tuvimos una larga charla. Está muy decepcionado con la forma en que has manejado las cosas. Otro silencio. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que hagas una maleta y te reúnas conmigo en el puerto deportivo de Charleston en 1 hora. Muel 17. Ven solo. No voy a ir a ninguna parte. Trevor, tienes dos opciones. Puedes reunirte conmigo en el puerto deportivo, o puedo llamar al detective Kowalski y decirle que tengo pruebas de que tú y mi esposa conspiraron para asesinarme usando pastillas que recetaste ilegalmente. Bobby podía oír a Holbrook respirando con dificultad por el teléfono. No puedes probar nada de eso. Puedo probarlo todo. Tengo grabaciones, registros financieros, imágenes de vigilancia. La única pregunta es si quieres resolver esto en privado o públicamente. Y Romano. Vincent y yo vamos a tener nuestra propia conversación ahora mismo. Estoy concentrado en ti. Después de otra larga pausa, Holbrook accedió a la reunión. Bobby terminó la llamada y se volvió hacia Cynthia, que lo miraba con una mezcla de miedo y reconocimiento. Nunca te había visto así, dijo en voz baja. Nunca has intentado matarme antes. ¿Qué vas a hacer? Bobby terminó su cerveza y dejó la botella vacía en la encimera. Voy a asegurarme de que entiendas las consecuencias de tus decisiones. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Cynthia, necesitas saber algo. Pasé 20 años en el ejército aprendiendo a eliminar las amenazas a las personas que protejo. Esta noche, te convertiste en una amenaza para Emma. Bobby, por favor. Volveré antes de la mañana. Empaca lo que puedas llevar. Cuando regrese, no quiero encontrarte aquí. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso ya no es mi problema. Bobby dejó a su esposa llorando en la mesa de la cocina y condujo hacia Charleston. El puerto deportivo estaba oscuro, excepto por las luces de seguridad que proyectaban largas sombras entre los muelles. Bobby aparcó cerca del muelle 17 y caminó hasta donde estaba amarrado el barco de Tony Greco. Tony lo estaba esperando, un hombre fornido con canas y brazos cubiertos de tatuajes militares. Habían servido juntos en Afganistán y se habían salvado la vida mutuamente más de una vez. ¿Estás seguro de esto, Bobby? Alguien intentó matar a mi hija, Tony. Iban a robar todo lo que he construido y entregárselo a Romano. Tony Essencio. ¿Qué necesitas? Una conversación con el Dr. Holbrook. En algún lugar privado, donde no nos interrumpan. ¿Qué tan privado? Bobby miró las oscuras aguas del puerto de Boston. Lo suficientemente privado como para que él entienda que esto no es una negociación. Holbrook llegó 20 minutos después, conduciendo su BMW y con el aspecto de un hombre que camina hacia su ejecución. Bobby observó desde las sombras cómo el médico aparcaba y caminaba nerviosamente hacia el muelle 17. «Dr. Holbrook», gritó Bobby. «Por aquí». Holbrook se acercó lentamente, sus zapatos caros resonando en el muelle de madera. «Bobby, podemos arreglar esto. Lo que sea que creas que sabes». «Lo sé todo, Trevor».
La pregunta es qué vas a hacer para arreglarlo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo transferir. Bobby se acercó. Quiero que entiendas algo muy claramente. Intentaste asesinar. Casi matas a mi hija de 16 años, y pensaste que te ibas a ir con mi esposa y la mitad de mi fortuna. No se suponía que fuera a pasar así, pero pasó, y ahora vas a pagar por ello. Tony apareció detrás de un contenedor de transporte, moviéndose silenciosamente a pesar de su tamaño. Holbrook se dio la vuelta, comprendiendo finalmente que había caído en una trampa. Bobby, por favor. ¿Podemos? No, dijo Bobby en voz baja, no podemos. El ajuste de cuentas había comenzado, y el Dr. Trevor Holbrook estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas a la familia de Bobby Torino. Algunas lecciones que Bobby había aprendido hacía mucho tiempo solo podían enseñarse una vez. Capítulo 7. El precio de la traición. El Dr. Trevor Holbrook se encontró en el barco de Tony Greco 20 minutos después, con las manos atadas a la espalda con bridas y su costoso traje rasgado por la lucha en el muelle. Bobby se sentó frente a él en la pequeña cabina del barco mientras Tony los pilotaba hacia las oscuras aguas del puerto de Boston. ¿A dónde me llevas? La voz de Holbrook estaba llena de pánico. A un lugar donde podamos tener una conversación honesta, respondió Bobby. Sacó una bolsa impermeable que contenía el teléfono, la billetera y las llaves de Holbrook. Empecemos con la contraseña de tu teléfono. No te la voy a dar. Tony apareció en la puerta, sosteniendo un par de cizallas. Doc, mi amigo te lo pidió amablemente. Holbrook abrió los ojos como platos al comprender su situación. 7311, Sussurro. Bobby desbloqueó el teléfono y comenzó a desplazarse por los mensajes de texto. Interesante. Tú y Cynthia han estado planeando esto desde enero. La póliza de seguro de Bobby nos preparará para toda la vida. Romano ofrece $3 millones por una venta rápida. La digoxina debería funcionar en 72 horas. Levantó la vista hacia Holbrook. Realmente pensabas que eras inteligente, ¿verdad? No fue idea mía. Cynthia se me acercó. Dijo que eras abusivo, que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que descubriera que me estaba robando. La confusión de Holbrook era genuina. ¿Robando? Bobby le mostró los registros bancarios en el teléfono. $47,000 en depósitos en efectivo durante 2 meses. Dinero que tú le diste. ¿De dónde sacaste tanto dinero en efectivo, Trevor? Yo, no entiendo. Cynthia dijo que necesitaba dinero para abogados, para protegerse de ti. El dinero vino de Romano. No. Pago por entregarle mi negocio. No. Ese dinero era mío. Vendí algunas inversiones. Bobby le dio una bofetada en la cara. El sonido fue agudo en la pequeña cabina. Deja de mentir. Sé lo de las empresas fantasma de Romano. Sé lo de Meridian Development. Tú eras el intermediario, ¿verdad? A Holbrook le sangraba la nariz. No puedes probar nada de esto. E incluso si pudieras, secuestrarme no va a resolver tus problemas. ¿Quién dijo que te secuestré? Bobby le volvió a mostrar el teléfono. Según tus mensajes de texto, te estás reuniendo con la familia de un paciente por una emergencia médica. Le dijiste a tu servicio de contestador que estarías disponible hasta la mañana. El motor del barco cambió a ralentí. Tony gritó desde el puente de mando. Estamos aquí, Bobby. Bobby subió a la cubierta y vio que estaban anclados en una cala apartada cerca de la isla Thompson, lejos del tráfico de barcos o de observadores curiosos. Las luces de Boston brillaban en la distancia, pero aquí afuera estaban completamente solos. Tony se unió a ellos en la cabina, llevando una caja de herramientas que tintineó ominosamente cuando la dejó. Dr. Holbrook, dijo Bobby, volviendo a sentarse en su silla. Voy a decirte exactamente lo que va a pasar. Primero, vas a transferir cada centavo del dinero de Romano de vuelta a sus cuentas originales. Segundo, vas a escribir una confesión detallada sobre el complot de asesinato. Tercero, vas a desaparecer de Boston y nunca volverás a contactar a mi esposa o a mi hija. ¿Y si me niego? Bobby asintió a Tony, quien abrió la caja de herramientas y sacó un par de alicates quirúrgicos. Tony aquí pasó 6 años como médico de combate. Sabe exactamente cuánto dolor puede soportar el cuerpo humano antes de que se produzcan daños permanentes. El rostro de Holbrook se puso gris. No puedes hacer esto. Soy médico. La gente me buscará. En realidad, la gente ya te está buscando. Bobby levantó un periódico. El titular de mañana. Eminente cardiólogo desaparece tras un escándalo financiero. Parece que has estado robando del fondo de caridad del hospital y apostando el dinero. Eso no es cierto. Lo será por la mañana. Jimmy Chun es muy bueno creando pruebas.
Para cuando encuentren tu cuerpo, si es que lo encuentran, todo el mundo creerá que te suicidaste antes que enfrentarte a la vergüenza de la exposición. Tony probó los alicates, haciéndolos sonar con fuerza. ¿Debo empezar por los dedos, Bobby? ¿O tal vez por los dedos de los pies? Holbrook estaba hiperventilando ahora. Haré lo que quieras. Solo no me hagas daño. Bobby sacó un ordenador portátil. El sitio web del banco ya está cargado. Empieza a transferir. Durante la siguiente hora, Bobby observó cómo Holbrook devolvía sistemáticamente cada pago que había recibido de Romano. Casi $200,000 regresaron a varias cuentas, borrando el rastro financiero de la conspiración. Ahora la confesión, dijo Bobby, abriendo un blog de notas legal. Holbrook lo escribió todo: el plan de asesinato original, la participación de Romano, el papel de Cynthia en la recopilación de información sobre el negocio de Bobby. Su letra temblaba, pero cada detalle era claro y completo. Hay una cosa más, dijo Bobby cuando Holbrook terminó de escribir. Vas a llamar a Romano y decirle que el plan sigue adelante. Dile que he accedido a vender y que nos reuniremos mañana por la noche para finalizar todo. Él sabrá que algo anda mal entonces. Será mejor que seas convincente, porque si Romano no te cree, Tony empezará a quitarte pedazos hasta que tu historia mejore. Holbrook hizo la llamada, su voz firme a pesar de las circunstancias. Le dijo a Romano que Bobby había sido convencido por su reunión en Juspes y estaba listo para firmar los papeles. Acordaron reunirse en el almacén de Romano en East Boston la noche siguiente. Perfecto, dijo Bobby cuando terminó la llamada. Romano cree que ha ganado. Estará relajado, confiado, tal vez incluso traiga menos guardias de lo habitual. ¿Qué me pasa ahora?, preguntó Holbrook. Bobby lo estudió durante un largo rato. Eso depende de lo bien que sigas las instrucciones. Vas a conducir al aeropuerto Logan y tomar el primer vuelo a cualquier lugar que no sea Boston. Vas a empezar una nueva vida en algún lugar lejano, y nunca vas a contactar a nadie de tu antigua vida de nuevo. ¿Y si me niego? Entonces Tony te dará de comer a las langostas, pieza por pieza. Holbrook miró a los ojos de Bobby y no vio piedad, ni vacilación. Esto no era un farol ni una amenaza vacía. Este era un hombre que había matado antes y volvería a matar para proteger lo que era suyo. Desaparecer, susurró. Buena lección. Una hora más tarde, estaban de vuelta en el puerto deportivo. Bobby observó cómo Holbrook se alejaba, sabiendo que el médico cumpliría su palabra. Los hombres como Holbrook eran cobardes de corazón, podían tramar y conspirar en las sombras, pero cuando se enfrentaban a consecuencias reales, se doblegaban inmediatamente. Bobby llamó a Jimmy Chun mientras conducía a casa. Holbrook está controlado. ¿Cómo estamos para mañana por la noche? Romano te espera en el almacén a las 9 de la noche. Tengo planos, ubicaciones de cámaras de seguridad, todo lo que necesitas. ¿Y el otro problema? Tu esposa se registró en el Marriott del centro hace 2 horas. Usó su tarjeta de crédito, así que no está tratando de esconderse. Bobby casi sintió lástima por Cynthia. Todavía no entendía lo que se avecinaba. Pensaba que se trataba de divorcio y adulterio, división de bienes y acuerdos de custodia. No tenía ni idea de que Bobby Torino estaba a punto de enseñarle la misma lección que le había enseñado al Dr. Holbrook. Cuando amenazabas a su familia, pagabas un precio que te perseguiría por el resto de tu vida. Mañana por la noche, Vincent Romano también aprendería esa lección, y después de eso, la guerra de Bobby finalmente terminaría. Capítulo 8. La táctica final. Bobby pasó la mañana del viernes en la escuela de Emma, viéndola actuar en el concierto de primavera. Ella tocó el violín en una pieza de Mozart, su rostro serio por la concentración, completamente inconsciente de que su padre estaba planeando eliminar las últimas amenazas a su familia. Esa noche, después del concierto, Bobby llevó a Emma a cenar a su restaurante favorito. «Papá, pareces diferente últimamente», dijo Emma mientras compartían un plato de nachos. «¿Diferente cómo?» «No sé. Más tranquilo, tal vez. Como si ya no te preocuparas por el trabajo». Bobby sonrió. «He estado haciendo algunos cambios, simplificando las cosas». «Bien. Mamá dice que trabajas demasiado». «¿Qué más dice mamá?» Emma parecía incómoda. «Dice que ustedes podrían divorciarse». «Es cierto». Bobby eligió sus palabras cuidadosamente. «Tu madre y yo estamos teniendo algunos problemas, cariño. Pero pase lo que pase entre nosotros, nada cambia lo mucho que te amo. ¿Seguir viviendo contigo? Siempre. Pase lo que pase. Tú y yo somos un equipo». Esa tarde, Bobby hizo sus preparativos finales. Se reunió con Mickey en la oficina de construcción para revisar el plan de la noche una última vez. ¿Estás seguro de esto?
preguntó Mike, extendiendo los planos sobre el escritorio de Bobby. Romano tendrá al menos 6 hombres con él. Cuento con ello. Cuantas más personas presencien lo que sucede, más claro será el mensaje. Y realmente vas a entrar ahí solo. Bobby sonrió. No estaré solo. Tendré el mejor respaldo del mundo. A las 6 de la tarde, Bobby condujo al distrito de almacenes en East Boston. La operación de Romano ocupaba una instalación de envío convertida cerca del puerto, lo suficientemente aislada para la privacidad, pero lo suficientemente cerca de la ciudad para la comodidad. Bobby aparcó a 3 cuadras de distancia y se acercó a pie, llevando el mismo maletín que llevó a Juspes. La voz de Jimmy Chin crepitó a través de su auricular. 6 hombres visibles en imágenes térmicas. Romano está en la oficina principal en el segundo piso. 2 guardias en la entrada principal. 1 en el muelle de carga. Una patrulla móvil. 2 con Romano. Entendido. Mike, estás en posición. Estamos listos, hermano. Bobby caminó hacia la entrada principal, donde 2 hombres con trajes caros esperaban junto a un sedán negro. Lo registraron profesionalmente, pero solo encontraron documentos comerciales y un bolígrafo. Señor Torino, dijo uno de ellos. El señor Romano lo espera arriba. El piso del almacén estaba casi vacío, excepto por algunos contenedores de envío y equipo de construcción. Los pasos de Bobby resonaron mientras subía las escaleras de metal a la oficina de Romano, un espacio con paredes de vidrio con vista al piso de trabajo. Romano estaba sentado detrás de un enorme escritorio, flanqueado por 2 hombres. Bobby no los reconoció. Una pila de documentos legales esperaba en el escritorio, junto con una costosa botella de whisky y 3 vasos. Bobby. Romano se puso de pie con los brazos abiertos. Adelante, adelante. Esta noche celebramos nuestra nueva asociación. Por favor, siéntate. Toma una copa. Tenemos mucho que celebrar. Bobby aceptó un vaso de whisky pero no bebió. Tengo que decir, Vincent, estoy impresionado por tu paciencia. La mayoría de los hombres en tu posición habrían actuado impulsivamente después de nuestra conversación del martes por la noche. La sonrisa de Romano vaciló levemente. No sé a qué te refieres. Por supuesto que sí. Has estado planeando robar mi negocio durante meses. El complot de asesinato, la participación con mi esposa, los arreglos financieros. Muy sofisticado. Los 2 hombres se acercaron, pero Romano les hizo un gesto para que retrocedieran. Bobby, creo que estás confundido. ¿Lo estoy? Déjame decirte lo que creo que sucedió. Bobby abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. Te acercaste al doctor Holbrook hace meses, sabiendo que él estaba tratando a mi hija. Le ofreciste dinero para que te ayudara a eliminarme y crear una oportunidad para adquirir mi negocio a bajo precio. Eso es ridículo. Holbrook sedujo a mi esposa y la convenció de que reuniera información sobre mis operaciones. Juntos planearon envenenarme con medicamentos para el corazón, para que pareciera un ataque al corazón inducido por el estrés. El rostro de Romano estaba pétreo ahora. Incluso si eso fuera cierto, no puedes probar nada de eso. Bobby sonrió. En realidad, sí puedo. Sacó una grabadora digital y presionó reproducir. La propia voz de Romano llenó la oficina. Una vez que los papeles estén firmados, puedes manejar la limpieza como quieras. La grabación continuó durante varios minutos, capturando las instrucciones explícitas de Romano sobre cómo matar a Bobby y deshacerse de las pruebas. Para cuando terminó, el rostro de Romano estaba enrojecido por la ira. Esa grabación es inadmisible. Obtenida ilegalmente. No planeo usarla en la corte, Vincent. Bobby se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al piso del almacén de abajo. Podía ver a los 2 guardias en la entrada principal, tal como lo había descrito Jimmy. ¿Sabes lo que aprendí en Afganistán? El enemigo siempre comete el mismo error. Piensan que la violencia se trata de ira, de perder el control. Pero la violencia real, la violencia efectiva, se trata de precisión. Romano asintió con la cabeza a sus hombres, que comenzaron a alcanzar sus armas. Bobby no pareció darse cuenta. Por ejemplo, dijo Bobby, tienes 6 hombres aquí esta noche. ¿Crees que eso te da una ventaja? Si me da una ventaja. ¿Lo hace? Bobby miró su reloj. Son las 9:15 de la noche, déjame preguntarte algo, Vincent. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de tus guardias de abajo? La confianza de Romano vaciló. Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número, sin respuesta. Intentó con otro número, luego con otro. ¿Problema con tu seguridad? Preguntó Bobby. ¿Qué hiciste? Traje mejor seguridad que tú. Las luces del almacén se apagaron repentinamente, sumiendo todo en la oscuridad,
excepto por la iluminación de emergencia. A través de las ventanas de la oficina, Bobby podía ver figuras moviéndose por el piso del almacén, sombras con precisión militar, avanzando hacia las escaleras. «¿Ves, Vincent?», continuó Bobby, su voz tranquila en la oscuridad. «Cometiste un error fundamental de juicio. Pensaste que estabas tratando con un contratista local que podía ser intimidado o eliminado como cualquier otro rival comercial. Pero yo no soy un contratista», continuó Bobby. «Soy un soldado, y traje mi unidad conmigo». La puerta de la oficina explotó hacia adentro. Mike Vázquez entró primero, seguido por Tony Greco y otros 4 hombres con los que Bobby había servido en Afganistán. Todos llevaban equipo táctico negro y portaban armas de grado militar. Los hombres de Romano intentaron reaccionar, pero se enfrentaban a asesinos entrenados que habían sobrevivido a múltiples giras de combate. La lucha terminó en segundos. «Vincent Romano», dijo Bobby mientras Mike ataba las manos de Romano a la espalda con bridas. «Estás bajo arresto ciudadano por conspiración para cometer asesinato. No puedes hacer esto». «En realidad, sí puedo. Verás, mientras planeabas matarme, yo estaba documentando todo: registros financieros, conversaciones grabadas, declaraciones de testigos del Dr. Holbrook, todo lo que el FBI necesita para encerrarte de por vida». Bobby sacó su teléfono y marcó un número. «Detective Kowalski, habla Bobby Torino. Tengo a Vincent Romano y pruebas de su conspiración para cometer asesinato. Estamos en su almacén en East Boston». Mientras esperaban a que llegara la policía, Bobby se sentó en la silla de Romano y miró a sus antiguos enemigos, ahora atados y enfrentando cargos federales. «Hay una cosa más que debes saber, Vincent», dijo Bobby. «Esto nunca se trató de negocios. Se trataba de mi hija. Verás, cuando intentaste matarme, casi la matas a ella en su lugar. Y no perdono a las personas que amenazan a mi familia». Romano lo miró con una mezcla de odio y miedo. «Esto no ha terminado». Bobby sonrió. «Sí, lo está». 20 minutos después, llegó el detective Kowalski con un equipo de agentes federales. Para la medianoche, Romano y toda su organización estaban bajo custodia, acusados de conspiración, intento de asesinato y una docena de otros delitos federales. La guerra de Bobby finalmente había terminado, pero aún tenía una última conversación que tener. Capítulo 9. El final del ajuste de cuentas. Bobby encontró a Cynthia en el bar del Hotel Marriott a la 1 de la madrugada, bebiendo vino sola y mirando su teléfono. Ella levantó la vista cuando él se acercó, y él vio algo en sus ojos que nunca antes había visto: miedo genuino. «Hola, Cynthia», dijo Bobby. Su voz era apenas un susurro. «Escuché sobre Romano en las noticias, y Trevor. Dicen que desapareció». Bobby se sentó frente a ella en el salón vacío. «Trevor está vivo. Está comenzando una nueva vida en algún lugar lejos de Boston. En cuanto a Romano, pasará el resto de su vida en una prisión federal». Bobby estudió a su esposa de 22 años. Incluso ahora, incluso después de todo, una parte de él recordaba a la joven de la que se había enamorado, pero esa mujer había muerto en el momento en que decidió asesinarlo. «Eso depende de ti», dijo finalmente. «¿Qué quieres decir?». Bobby sacó un documento legal y lo colocó sobre la mesa entre ellos. «Este es un acuerdo de conciliación. Recibirás $2 millones y la casa en Vermont. A cambio, renunciarás a todos los derechos sobre mi negocio, nuestra casa en Belmont y cualquier pensión alimenticia futura». Cynthia miró los papeles. ¿$2 millones? «Bobby, tengo derecho a la mitad de todo». «No tienes derecho a nada. Intentes de asesinar. Cynthia. Casi matas a nuestra hija. Podría arrestarte ahora mismo. No puedes probar». Bobby colocó una grabadora digital sobre la mesa. «Esto contiene tu confesión de anoche. Admitiste todo el complot de asesinato». El rostro de Cynthia se puso blanco. Esa fue una conversación privada entre marido y mujer. Massachusetts es un estado de consentimiento de una parte. Puedo grabar cualquier conversación de la que forme parte. Bobby se inclinó hacia adelante. «Pero esto es lo que realmente te ofrezco, la oportunidad de irte con algo en lugar de nada. Y Emma va a ir conmigo. Puedes tener visitas supervisadas cada 2 fines de semana, suponiendo que te mantengas limpia y sobria». Las lágrimas corrían por las mejillas de Cynthia ahora. «Bobby, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Podemos». «No». Su voz fue definitiva. «Tomaste tu decisión cuando decidiste matarme. Ahora vives con las consecuencias. Nunca quise que murieras, solo quería salir. Trevor me convenció de que era la única manera». «Trevor te convenció».
¿O te convenciste a ti misma? Bobby se puso de pie. Ya no importa. Firma los papeles, Cynthia. Toma el dinero y comienza de nuevo en otro lugar. ¿Y si me niego? La sonrisa de Bobby era fría. Entonces el detective Kowalski recibe la grabación de tu confesión, junto con la evidencia de tu papel en la conspiración. Serás acusada como cómplice de intento de asesinato y pasarás los próximos 20 años en prisión. Cynthia miró fijamente el acuerdo de conciliación durante mucho tiempo. Finalmente, tomó el bolígrafo y firmó su nombre. Quiero que sepas algo, dijo mientras Bobby recogía los papeles. Te amé una vez. Sé que esa es la única razón por la que estás saliendo de aquí en lugar de ser sacado a rastras. Bobby dejó a su ex esposa llorando en el bar del hotel y condujo de regreso a su casa en Belmont. La casa estaba en silencio. Emma dormía arriba, sin saber que su familia había cambiado para siempre. En su estudio, Bobby se sirvió un bourbon y se sentó detrás de su escritorio, mirando el jardín que Cynthia había pasado años cultivando. Para mañana, ella se habría ido y él tendría que explicarle a Emma por qué su madre no volvería a casa. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Mike. Se acabó, hermano. Romano y todo su equipo enfrentan cadenas perpetuas. Lo hiciste. Bobby sonrió. En Afganistán, el éxito de la misión se medía por los objetivos alcanzados y las amenazas eliminadas. Según ese estándar, esta operación había sido una victoria completa. Vincent Romano nunca volvería a amenazar a nadie. El doctor Trevor Holbrook había desaparecido en el exilio, su licencia médica revocada y su reputación destruida. Cynthia fue efectivamente desterrada de sus vidas, dejada con suficiente dinero para sobrevivir pero despojada de todo lo demás que había intentado robar. Lo más importante, Emma estaba a salvo. Ella crecería sabiendo que su padre siempre la protegería, sin importar el costo. 6 meses después, Bobby estaba de pie en el mismo estudio, mirando a Emma practicar el violín a través de la ventana. El divorcio había finalizado, el juicio de Romano había terminado con una cadena perpetua, y el negocio de Bobby era más fuerte que nunca. Se había corrido la voz por el inframundo criminal de Boston sobre lo que le sucedía a las personas que amenazaban a la familia de Bobby Torino. Nadie volvería a cometer ese error. Emma llamó a su puerta y entró, llevando una taza de chocolate caliente. Papá, tengo algo que preguntarte. ¿Qué pasa, cariño? Mamá llamó hoy. Quiere que la visite en California. Bobby dejó sus papeles. Cynthia se había mudado a San Diego con el dinero del acuerdo, lo más lejos posible de Boston mientras permanecía en los Estados Unidos. Esta era la primera vez que intentaba contactar a Emma directamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo pensaría. Pero honestamente, papá, realmente no quiero verla. ¿Por qué no? Emma guardó silencio por un momento. Porque recuerdo esa noche en el hospital. Recuerdo lo asustado que estabas, lo enojado que te pusiste cuando la policía dijo que alguien había cambiado mis pastillas. Y recuerdo cómo mamá actuó como si estuviera sorprendida, pero no realmente sorprendida. ¿Sabes? Bobby sintió una oleada de orgullo. Su hija era más inteligente de lo que le había dado crédito. No tienes que verla si no quieres, dijo. Pero, Emma, quiero que entiendas algo. Tu madre tomó algunas decisiones muy malas, pero eso no significa que no puedas amarla o perdonarla algún día. ¿Puedes perdonarla? Bobby pensó en esa pregunta durante mucho tiempo. No, dijo finalmente. No puedo. Pero tú eres diferente a mí, cariño. No tienes que cargar con la misma ira que yo. Emma asintió, comprendiendo más de lo que la mayoría de los jóvenes de 16 años comprenderían. Papá, ¿puedo preguntarte algo más? Lo que sea. ¿Eres feliz? Quiero decir, realmente feliz. Bobby miró alrededor de su estudio, a las fotos familiares que ahora mostraban solo a él y a Emma, a los premios comerciales que representaban años de arduo trabajo y sacrificio. Pensó en los enemigos que había eliminado, las amenazas que había neutralizado, la vida que había construido y protegido. Sí, dijo. Soy feliz. Y, por primera vez en años, Bobby Torino lo decía en serio. Había aprendido hacía mucho tiempo que la felicidad no se trataba de perdón o segundas oportunidades. Se trataba de proteger a las personas que amabas y eliminar a las personas que las amenazaban. Algunos hombres eran constructores. Algunos hombres eran destructores. Bobby Torino era ambos, y eso lo convertía exactamente en quien necesitaba ser. La guerra había terminado. Él había ganado. Y, a diferencia de sus enemigos, Bobby Torino nunca olvidó el costo de cruzarse con él. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia,
Suscríbase a este canal.